Hola amigos y amigas de YouTube. Estamos en Vilanova, pero ya nos vamos. Hemos estado aquí 3 noches, que hemos visto a la familia de Alex, los amigos y todo el rollo. Y tranquilamente hemos descansado también, y también nos hemos pegado unas fiestas que justamente coincidimos con las fiestas de aquí, la fiesta mayor. Y súper bien. Pero ya nos vamos. Salimos hoy de camino a Mallorca. Y ahora tenemos aquí la nueva tripu. Bueno, la madre de Alex no se viene. Y bueno, y Tony tampoco. No sé si os acordáis de Tony. Hola. Este año he dicho que ya está bien, que está cansado, que el año pasado estuvo mucho tiempo con nosotros y que no quiere irse el tío. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que muy bien. Vilanova, el puerto, muy bien. Al anochecer salimos de Vilanova rumbo a Mallorca, aprovechando una previsión de fuerte empopada que iba a soplar durante toda la noche. La previsión no tardó en cumplirse, quizás soplando con más intensidad de la esperada, sobre todo para la nueva tripu a bordo. Ben y Javito, los dos amigos míos, y mi padre pasaron una noche muy dura, entre mareos y vómitos. Acabo de levantar. Ya no sé ni quién soy. Estamos yendo a Mallorca y vamos de empopada, largo empopada. Y la verdad es que, bueno, ya le dijimos un poco que sería duro, pero hay un poquito aquí de olas. Pero nada, aguantando, vamos como un tiro. Vamos a llegar a Mallorca en tiempo récord. El trapo. La media de velocidad no bajó de los 7 nudos, y al amanecer ya se veía Mallorca. La noche fue dura, sobre todo porque nos tuvimos que repartir las guardias solamente entre Daniela, Ben y yo, y el pobre Ben se pasó casi toda la guardia vomitando por la borda. Aún así, aguantó como un campeón. El sol empezó a salir y la mayor parte de la tripu empezó a recuperar fuerzas. El viento amainó, por lo que el estado de la mar también empezó a mejorar. Un superviviente. Por aquí intentando sobrevivir. Pero ya estamos casi. Poco a poco nos fuimos acercando al resguardo de la costa mallorquina y notamos una gran mejora una vez cruzamos el canal de Isla Dragonera. Fue una travesía interesante, pero para un cuerpo que no está acostumbrado, como el nuestro al salir de Irlanda, las cosas no se ven de la misma manera. Mi padre, que vino solo para probar la experiencia de la navegación, se fue al día siguiente con una sensación agridulce. El mareo juega un papel crítico en el delicado compromiso entre el disfrute y el sufrimiento en la náutica, y a mi padre básicamente lo envié al sufrimiento de cabeza. Bueno, se nos va el suegro. El padre de Alex ha decidido partir. Porque esto del agua y el mar y el barco... Sin mí no hubiera salido el bicho. Ha dicho que un día era suficiente. Después del mareíto que sufrió, ya está. Después de esta experiencia, mi padre me dijo que solo se volverá a subir cuando ya estemos en el Caribe. Adiós, suegro, adiós. Después de 3 días fondeados en Santa Ponsa, donde hicimos todo lo que se espera de unos buenos guiris, navegamos placenteramente hasta Illetas, una cala más pequeña pero más cerca de Palma, muy bonita. Ofrece protección porque tiene una isla enfrente, pero hay tanto barco que conseguir un buen hueco necesita arte y paciencia. Perdón, recapitulemos. Por aquí tenemos a Javito, que ha revivido después de 4 días de pasarlo mal de Vilanova a Mallorca. Sí, ahora ya puedo estar dentro hablando y cagando sentado. Sí, como una persona. Sí. Y os podemos contar que sigue aquí, que no sabemos cómo se va a ir. Y que ahora está a gusto, ¿no? Ahora estás a gusto, ¿eh? Después de haber sobrevivido, sí. Y que estamos en la playa de Illetas, por aquí tenemos a mi querida amiga Soraya. Ha venido a Y vernos. la playa de Illetas, que se está muy bien, lo que pasa es que ahora está lleno de barcos. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos hemos movido 1500 veces para no fondear en la Posidonia, lo primero. Importante. Importantísimo. Y lo segundo que... Proteger Posidonia. Lo segundo que, bueno, estaba entrando como una especie de mar de fondo que no sabemos muy bien de dónde viene, pero claro, viene de fondo. Entonces, el problema es que el viento ha empezado a rolar y estábamos de través a las olas, y ahí es cuando no hemos podido dormir. La verdad es que estos últimos días ha habido siempre algún zarandeo, no ha habido un momento de mar plana más que uno de los días. Y eso pues hace que la persona que llega y se pasa solo un día, pues lo pase mal. Pero mira, Javito ahí está, míralo. Hay que pasar 3 días. 3 días. 3 días. Al tercer día
Sí. Eres persona. Hola, amigos y amigas de YouTube. Estamos por aquí con mucha gente. Fabito que se ha afincado. Él ya tiene aquí su plaza. No me saca de aquí ni Por aquí Sergio que ha vuelto con Paula a pasar un par de días. ¿Biodramina? Aquí hay alguien que tiene una alarma que pone biodramina. Y por aquí mi señor que está tan relajado. Estoy muy relajado, pero no me puedo mover porque tengo una tortícolis de hace 2 días y tengo que hacer así. Pero bueno, seguimos aquí en Illetas, No la playa de podemos Illetas, tampoco en dejarlo Mallorca. mucho. Que bueno, nos vamos a quedar una semana. Claro, como son las fiestas de aquí, que yo solía trabajar en estas fiestas y también venir y disfrutar de ellas, pues como hace 6 años que no estoy aquí, este año no me las quería perder. Y más que nada porque como nos vamos a Australia, pues bueno. Entonces nos quedamos aquí porque las fiestas son por ahí detrás, en una calita. ¿Os acordáis de Ángel? Él es el mejor maestro paellero. Vamos a hacer un tour por aquí de cómo va la cosa. La paella está tapada. En esta noche los concursantes compiten para la mejor paella y los mejores disfraces. Ganamos uno de las dos, pero no recuerdo cuál. Después de los premios, la fiesta duró toda la noche. Bailando en la disco la canción soltera. Daniela lo necesitaba. No está puesto para el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM para que invites una ronda más. Y para pasar la resaca, qué mejor que una de apnea. Se repite lo de ayer. Esperando tu DM para que la noche haga lo suyo. Que la fluidez le gane al orgullo. Y que sea lo que tú quieras ser. Hemos vuelto, estamos a punto de irnos de Illetas después de 4 o 5 días tirados al ancla aquí en el paraíso de Mallorca. Tenemos nuevos tripulantes, amigos míos. Aquí está Paul. Recién levantado. Paul el catalán, le llaman. Y Carlos el malaguita. Muy buena. Y aquí están discutiendo, arreglando el mundo, ¿sabes? Yo estoy de intermediario aquí. Tenemos la dinghy que ahora hay que desmontar. Bueno, lo típico de cuando te vas del fondeadero, ¿no? Tenemos que ponerla aquí, que tenemos que también deshinchar el colchón. Y bueno, pues hoy ha habido menos gente, ayer fue domingo y la verdad es que estaba esto lleno, pero hoy ha dormido bastante menos gente ya, que es lunes, aunque es agosto. Y nada, nos vamos a Menorca, pero para casi rozarla, porque pararemos una noche solo, y luego ya pondremos rumbo a Cerdeña. Y vamos a ir a repostar ahora también, y agua si podemos también, rellenaremos, porque nos espera otra semanita de subsistencia sin depender de la sociedad. Aquí tenemos a las marineras, tenemos... Se había olvidado de mí, es que de verdad. Quiero la hoja de reclamaciones. A ver, Basta ya. cariño, por favor limpia mejor, porque mira, esto está lleno de migas. Ya. Ese servicio le pago por algo, Sí. ¿Usted? Y aquí tenemos a Cintia, que es la novia de Malaguita y ha venido como nueva tripulante, que de momento estamos muy contentos con ella, ¿eh? Sí, sí. De momento un punto a favor. Sí. Porque no tiene experiencia navegando, pero es muy hecha para adelante y eso es muy guay. Muy bien, importante. Muy importante. Sí, Y han traído provisiones nuevas, ¿eh? Muchas. Y nada, y ahora estamos aquí discutiendo cuándo vaciar el tanque de aguas grises o marrones. Y Paul, como siempre, peinando sus canas. Recién levantado, tío. Bien levantado, de hace una hora. ¿Una pastilla de esas para el mareo ya? ¿O a Sí, qué hora sí, salimos? Podríais tomárosla ya si Tomamos ya. queréis. ¿Una o dos? ¿Tú? Una. ¿Tú? Y eso, ya os he contado a Alex, ¿no? Que esto es ya casi la última etapa. ¿no? Sí. Una de las dos. Bueno, las dos. Bueno, quedan unos cuantos días aún, pero sí. Bueno, pero ya estamos en el último tramo, o sea, ir de Mallorca para llegar a Grecia, o sea que Sí. esto que se acaba, se termina. Ya está. Bueno, quedan días. En Cerdeña vamos a intentar disfrutar unos cuantos días conociendo el norte, que es bastante curioso.
no lo conocemos aún y parece ser que no es tan fácil encontrar fondeadero allí porque todo va con boya, pero bueno, ya descubriremos a medida que vamos tirando. Vale, valiente. Pues vamos, belleta. De la línea precioso, ¿eh? Como tú. Buenos días, amigos y amigas de Buenos días, YouTube. mundo. Tenemos aquí trabajando a la gente, como tiene que ser. Por aquí Daniela, Cintia. la jefa, ha querido sacar las ventanitas. Sí, porque que hace mucho calor, nos son morimos difíciles aquí. de quitar, pero bueno. Bueno, hemos hecho una paradita en Menorca porque sí, porque queríamos pasar por Menorca Bueno, no, Y- por la previa. y bueno, por la previa, vale. Y salimos hacia Cerdeña esta tarde. Pero mirad esto, qué maravilla. Lleno de barcos para variar. Está Paul. Sí, eso sí. Nuestro amigo Paul acaba de hacer una desgracia. Acaba de hacer el 2 en el váter de atrás y el váter de atrás no tiene tanque de aguas marrones. Así que vamos a tener que esperar para. Tenemos un buceador justo detrás y estamos esperando a que se vaya porque el viento va a estirar todo el producto hacia el exterior. Lo que pasa es que no puede haber nadie detrás y ahora hay alguien detrás. Vamos, que no podemos tirar de la cadena hasta nuevo aviso. Sí, fallo mío porque a Paul hay que explicarle las cosas muchas veces porque no se las cree. Sí. Paul, tío, ¿cómo la lías? Total, que claro, ha ido al baño de atrás porque como sabe que hay botoncillo y no hay que bombear, pues ha Claro. dicho, pues voy a ese. Claro. Pero ahora luego os enseñamos a ver quién es Paul para que quede como el Como cagador. el merdolero. El merdolero de la playa de Algallarens. Bueno. ¿Cómo que no? Paul, saluda. Ahí está con su mierda. Quédate ahí, enciérrate hasta que te diga. Venga, hasta ahora, amigos. Os seguimos contando a ver qué tal.